si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esa enseñanza no está en la Biblia, dentro del mandamiento de Dios. Así que nadie lo juzgue por lo que comen, beben o con respecto a las fiestas, a la luna nueva o sábado. ¿Qué significa que nadie lo juzgue? Cuando vamos al libro de los Hechos, ¿cuál era el juicio de los fariseos? Ustedes tienen que circuncidarse para poder ser salvos y entonces después tú puedes guardar la fiesta, la Pascua y puedes hacer todas esas cosas. En estos capítulos hay unos mandamientos que tienen que ver con la pureza. Dice, purificación después del parto. Cuando una mujer da a luz y entra en un periodo de tumá, de impureza ritual, no se trata de pecado, sino una tensión entre vida, sangre y santidad. La Torá muestra cómo la biología humana tiene ritmos que requieren pausa, cuidado y restauración. Si la mujer tiene un hijo varón, va a permanecer 7 días de impureza más 33 días de purificación. Si tiene una hija, ¿verdad? Si es una niña lo que tiene esa mamá, pues son 14 días de impureza y 66 días de purificación. ¿Por qué más tiempo para la niña? Los comentaristas ofrecen varias perspectivas, desde lo simbólico, que la niña representa un potencial útero, doble fuente de vida, hasta lo biológico-cultural, la recuperación que podría requerir más atención. No se da una razón explícita, lo que abre espacio para interpretación. Ok, lo primero que dice la Biblia habla sobre ese proceso de pureza. Ya yo les había contado que cuando la Biblia habla de inmunda, no siempre es pecado, ¿está bien? Eso es lo que estamos leyendo allá en el resumen. Dice, Jehová habló a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba, ¿verdad? Y dé a luz un varón, será inmunda 7 días. Inmunda en este sentido no es pecado, ¿está bien? No está hablando de pecado. Dice, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de purificación. Y si diere a luz una hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Este mandamiento tiene que ver básicamente con lo que tiene que ver en el templo, ¿verdad? Si es una mujer que está en el servicio al templo, ahí dice que ella tenía que estar durante 40 días si tiene un hijo varón, ¿verdad? Son 7 más 33, son 40. Y si tiene una hija, ¿verdad? Una niña, pues es el doble. Serían 2 semanas al principio y luego 66 días, lo que da un total de 80 días. ¿Cuál es el tema que hoy yo quiero hablar? Yo quiero hablar de este tema que está aquí, lo que es la circuncisión. Porque este es un tema muy, muy, muy controversial en la escritura y dentro de los círculos cristianos y dentro de los círculos de personas que guardan la ley de Dios y dentro del judaísmo. Ciertamente este tema es un tema bien, bien controversial dentro de la fe. Y ese es el tema que vamos a abordar para aclarar todas las dudas. Eso es lo que se habla en Levítico 12, ¿está bien? Que es lo que acabamos de ver. Básicamente, la purificación después del parto. Y en el capítulo 13 se habla de lo que es la zarat, que lo traducen como una lepra, pero no es lepra, ¿está bien? Y en el capítulo 13 están todas las leyes acerca de la lepra, que no es lepra. No es lo mismo, simplemente en español lo traducen como lepra. Y aquí hay unos mandamientos bien interesantes. Básicamente representa algo interior que se manifiesta en lo exterior, ¿está bien? Pero no vamos a entrar en eso, eso lo podríamos hablar en otro momento. Tiene que ver con el chisme, ¿verdad? Cuando las personas dan blasfemias o mal testimonio o, Dios mío, otra palabra para chisme, murmuración, ¿está bien? Tiene que ver con el orgullo, con las divisiones sociales, las actitudes internas que se vuelven visibles, ¿está bien? Básicamente eso es lo que habla Levítico 13. Y el sacerdote tenía que hacer una inspección, ¿verdad? Para ver si esa persona podía unirse al pueblo y bueno, todo eso. Eso es de lo que trata esta porción de la Torá, el capítulo 12 y capítulo 13. Ahora bien, volviendo al tema en cuestión que me gustaría compartir con ustedes. El tema de la circuncisión es un tema que causa controversia porque obviamente estamos hablando de algo que tiene que ver con derramamiento de sangre. Tiene que ver con un ritual que la Biblia establece. ¿Está bien? Vamos a leer dónde se establece este mandamiento. Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. ¿Está bien? Abraham comenzó a seguir el camino de Dios a los 75 años. ¿Está bien? Repito, Abraham comenzó a seguir el camino, a convertirse en un hebreo
no en judío ni en israelita, en hebreo. Hebreo significa una persona que cruzó de muerte a vida. Abraham era un gentil, un pagano, un idólatra, que había escuchado la palabra de Dios, pero cuando Dios se le apareció y le dijo, vas a ir, abandona tu familia, vas a cruzar y vas a abandonar todo para seguir mi camino. En ese momento Abraham se convirtió en un hebreo, y eso ocurrió a los 75 años. ¿Está bien? A la edad de 99 años, el Señor se le apareció y le dice, yo voy a establecer mi pacto contigo. Y le dice, te haré fecundo, en otras palabras, vas a tener muchos descendientes y van a nacer y de ti van a salir naciones y reyes, y haré mi pacto contigo. ¿Está bien? Ese es el pacto que Dios le está prometiendo a Abraham. Y le dice, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti que ustedes guardarán. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esta será la señal de mi pacto con ustedes. ¿Cuándo? Dice aquí, a la edad de 8 días de nacido, cuando un bebé nace, ¿verdad? A los 8 días se le hace la práctica de la circuncisión, todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo, en otras palabras, si es una persona que no tiene sangre de Abraham, no es parte de Israel, pero es un siervo, es un... ¿Cuál es esa palabra que yo he utilizado en otras veces? Un mayordomo, ¿verdad? Pues como quiera esta persona, pues al nacer dentro de la cobertura de la familia de Abraham, de Israel, pues también tenía que ser circuncidado, aunque haya sido comprado o cualquier extranjero que no sea de la descendencia. En otras palabras, si es una persona extranjera que no tiene sangre necesariamente judía ni sangre israelita, pero es extranjero, en otras palabras, un gentil que se hace parte del pueblo, también podía participar de esto. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Y así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. ¿Está bien? Perpetuo. Esto es importante. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo porque ha quebrantado mi pacto. Hay un versículo en la palabra que dice, Galatas 3:7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, para ser hijos de Abraham y ser parte de la promesa que Dios le entregó a Abraham, hay que participar en la fe que tuvo Abraham. Ahora bien, ¿cuál es la fe que tuvo Abraham? Lo que les conté al principio. A los 75 años, vamos a buscar ese pasaje. Mira, esta es la primera vez que Dios se le presentó a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y ve para la tierra que yo te voy a mostrar. De ti voy a hacer una nación grande y todas las bendiciones. Y le dice, tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Ven, pasaron 24 años donde Abraham estuvo obedeciendo a Dios, siguiendo su palabra, guardando sus mandamientos, hasta que le fue dado el pacto de la circuncisión. En otras palabras, el tema de la circuncisión es un tema que tiene que ver con el tiempo. El tema de la circuncisión no es algo que se hace desde el principio, a menos que sea cuando es un bebé, ¿verdad?, que acaba de nacer, a los 8 días, tiene que, para que sea partícipe de esa bendición, pues a los 8 días debe ser circuncidado. Ninguno de nosotros, hasta donde yo tengo entendido, nació en una familia israelita o judía para que le hicieran esta práctica en el cuerpo. ¿Está bien? Pero la mayoría de nosotros, bueno, la mayoría no, si estamos aquí es porque sí, hemos participado de la fe. Porque si ustedes no tuvieran fe, ni siquiera estarían aquí. No se conectan, no les interesa nada de esto de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Que aunque tú en tu cuerpo no hayas recibido esta marca, por la fe entras dentro de la bendición de los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo ahorita, el pacto de la circuncisión es un tema de una fe de tiempo. 24 años que Abraham estuvo demostrando fidelidad a Dios. Y a sus 24 años Dios le dijo, ok, te voy a dar la señal del pacto. La Biblia habla de 3 o 4 circuncisiones, que los vamos a ver aquí. Está la circuncisión del 8º día, que ese es el que estábamos hablando ahora, cuando un niño nace. De hecho, Yeshua, cuando nació, la Biblia nos habla que Yeshua fue circuncidado. Yeshua, para poder ser perfecto ante la ley, tenía que pasar por este proceso. Dice, Jesús es circuncidado. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. ¿Ven?
Yeshua cumplió con este mandamiento y le pusieron por nombre Jesús, que realmente es Yeshua, el nombre que el ángel le puso antes de ser concebido. Más tarde, pasados ya los días de purificación prescrita por la ley de Moisés, ven, la familia, la mamá y el papá, ¿verdad? La familia practicaban los mandamientos, practicaban la Torá. Dice que cuando pasaron los días de la purificación, que como fue un niño, ¿cuántos fueron? 40 días. Fueron 7 días al principio y luego los 33. Llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Bien, cumpliendo así lo que dispone la ley de Jehová, la ley de Dios. Todo primogénito varón ha de ser consagrado al Señor. Entonces estamos viendo que Yeshua cumplió con este mandamiento, ¿verdad? Sus padres cumplieron con esto. Ese es el primer, la primera faceta, por decirlo así, del mandamiento de la circuncisión, que tiene que ver con los niños. Eso es básicamente para ser parte del pacto que Dios hizo con Abraham, que lo estuvimos leyendo ahí en Génesis. Segundo, la circuncisión de identidad. Aquí, el ejemplo, Abraham, que es lo que estábamos hablando, a los 99 años, y Josué, circuncidando a la generación del desierto antes de entrar a la tierra prometida. Israel sale de Egipto, están en el desierto, y en el desierto nacieron muchos niños. Y obviamente cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, que son 40 años después, estos niños no participaron de esta circuncisión. ¿Por qué? Bueno, pueden haber muchas razones, la Biblia no lo especifica, pero la gente entiende que por el detalle de que ellos quebrantaron el pacto primero, cuando hicieron la adoración al becerro de oro, quizás también por la parte de la salud, estaban en el desierto, estaban expuestos a guerra, pues eso era un proceso que simplemente el Señor, digamos que no se hizo. Pero antes de entrar a la tierra prometida con Josué, ahí ellos sí, volvemos, no fue algo que se les practicó al momento, ya ellos llevaban años conociendo, como les decía aquí, conociendo la fe, conociendo la palabra, conociendo a Dios. Abraham pasaron 24 años. En el caso de ellos, posiblemente 10, 20, 30, 40 años. Antes de entrar a la tierra, ellos entonces practicaron la circuncisión. ¿Para qué? Para tener un derecho a la tierra. ¿Está bien? No a la salvación. Repito, para tener un derecho a la tierra. Literalmente ellos iban a conquistar un pedazo de tierra y ellos tenían que, como mandamiento, tenían que participar de ese pacto derramando sangre. Obviamente en el proceso de la circuncisión se derrama sangre. Y para ellos participar de eso, tenían que entonces practicar la circuncisión para tener derecho a la tierra. Dice, es para adultos que confirman su identidad como parte de Israel. El autor describe como un derecho, una decisión personal de compromiso, no como una carga impuesta. En el Nuevo Testamento, después de Cristo, obviamente tenemos a Pablo que circuncidó a Timoteo. Y eso lo vemos en Hechos 16:3. Timoteo, la Biblia dice que su papá, yo creo que el papá era romano y su mamá era judía. Por ende, él tenía ambas nacionalidades y al parecer por el papá dijo, no van a circuncidar a Timoteo a los 8 días. Pero ya Timoteo de adulto dijo, mira, yo sí quiero participar de eso. Y Timoteo pasó por ese proceso. No por salvación, sino por identidad. Míralo aquí, su madre era judía. Entonces, repito, esto es algo, una decisión personal de compromiso. No es una carga. ¿Está bien? Y aquí tenemos una tercera faceta, digo yo, de este mandamiento. Ya leímos el de Abraham, vamos a leer Levítico 12:3 lo leímos y Génesis 17 lo leímos. En esta tercera se habla de la circuncisión del extranjero para Pesaj, que es el punto de conflicto. La base bíblica, Éxodo 12:48. Vamos a buscarlo aquí. Si algún extranjero morare contigo y quisiese celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitaré de vosotros. ¿Está bien? Este mandamiento es literalmente el tema central de la circuncisión en el Nuevo Testamento. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla acerca de la circuncisión, no está hablando de esta. ¿Está bien? Pablo nunca está debatiendo acerca de esto. Y Pablo nunca está debatiendo acerca de esto. Pablo está debatiendo acerca de esto. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, ¿qué está pasando? En el libro de los Hechos, los extranjeros, los gentiles, están entrando a la fe.
están convirtiéndose a la fe, están empezando a guardar la palabra, están empezando a reunirse en el Shabbat, están empezando a guardar las fiestas del Señor. Entonces, como los gentiles, los extranjeros están empezando a guardar la fe y ellos quieren ser parte de Israel, tenemos un grupo específico de los judíos llamados los fariseos que comienzan a imponer la carga de la circuncisión. Repito, tenemos un grupo dentro del judaísmo que son los fariseos que empiezan a imponer la carga de la circuncisión. En otras palabras, están torciendo los mandamientos de Dios. Nada nuevo con lo que sucede hoy día en tantas denominaciones religiosas. Todo el mundo tuerce la palabra de Dios para imponer una carga a las personas que se acaban de convertir. Y por lo general son con cosas externas. Por lo general es la vestimenta, los tatuajes, la música. Todos son cosas externas. La gente que siempre está enfocada en las cosas externas, por lo general están torciendo la palabra de Dios. Y en el primer siglo, en el tiempo de Cristo, había gente que tenía el mandamiento y lo estaba torciendo para molestar a los nuevos creyentes. Nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Entonces, todos los debates en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo con respecto a la circuncisión, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, la circuncisión no vale nada. Vamos a leerlo por aquí, eso está en Gálatas y en Romanos. Vamos a ver Romanos. Dice, bueno, vamos a leerlo. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, estas personas decían, tienes que ser circuncidado, pero rompían el mandamiento. Entonces ellos utilizaban la circuncisión como un amuleto, como una marca en mi cuerpo de salvación o de justicia. Obviamente eso no está bien. Sí, pues el incircunciso guardale las ordenanzas de la ley, en otras palabras, el gentil, el extranjero, el pagano, está guardando la ley de Dios. No será tenida la incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley, guarda los mandamientos de Dios, está condenándote a ti. ¿A quién? A los que se creen mejores que otros, porque mira cómo dice aquí, se jactan de la ley. Los judíos, lamentablemente en ese tiempo, los judíos no, los fariseos se jactaban, eran orgullosos. Ellos pensaban que tenían a Dios agarrado por el rabo. Se creían que es lo que ellos dijeran y podían manipular a las personas con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la circuncisión y son como Abraham. Y Pablo está criticando eso. Él dice, el que es físicamente incircunciso, pero guarda la ley, está condenando a estos judíos, a estos fariseos, que con la letra de la ley y con la circuncisión son transgresores de la ley. Dice, pues no es judío. Aquí la palabra judío realmente significa israelita. ¿Está bien? Otro momento podríamos hablar de eso. Dice, no es Israel, no es judío el que lo es exteriormente, el que se viste así, el que se marca así, el que se pone No tiene que ver con cosas externas. Ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío o es Israel el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es bien poderoso. Esto es súper poderoso. Porque Pablo no está diciendo que la ley no sirve, porque si no se estaría contradiciendo. De hecho, él está diciendo que guarda perfectamente la ley, pero la ley manda a hacer la circuncisión. Si se dan cuenta, parece que está contradiciendo, pero no se está contradiciendo, porque acabamos de leer en Génesis que el mandamiento de la circuncisión es para los niños de 8 años, de 8 días de nacido. Perdón, 8 años no, 8 días de nacido. Abraham fue un hombre de fe, fue llamado amigo de Dios, fue una persona de fe, de confianza, antes de practicar la circuncisión en su propia carne. Por eso Pablo dice, la circuncisión no vale de nada, porque no tiene que ver con físicamente tener una señal, sino en el corazón. Y dice, se refiere exclusivamente a este tipo, exigir a los gentiles conversos a que se circunciden físicamente para poder ser salvos y participar del Pesaj. Ahora, ¿por qué tiene que ver específicamente con Pesaj? ¿Por qué? Les voy a explicar ahora lo que es Pesaj. Yo sé que hay algunos que ya saben, pero sé que hay algunos que todavía no conocen bien ese término, así que voy a tomarme unos minutos para hablarles de lo que es el Pesaj. Dios estableció 8 fiestas, o 9, hay un montón.
La primera fiesta que Dios estableció es Pesaj. La fiesta de Pesaj se celebró cuando ellos mataron un cordero y pusieron sangre en las ventanas. Y esa noche ellos salieron de Egipto. El pueblo de Israel hizo todo este ritual y esa noche ellos salieron de Egipto. Y nosotros hemos venido hablando que nosotros, gentiles de nacimiento, cuando creímos en Jesús, en su sacrificio de Yeshua, en su muerte, nosotros ¿qué hicimos? ¿Qué nosotros hicimos cuando creímos? Salimos de Egipto también. Abandonamos la pasada manera de vivir, abandonamos el mundo. En otras palabras, fuimos salvados, fuimos salvos. La fiesta de Pesaj, ellos mataron un cordero, pusieron la sangre y salieron de Egipto. En otras palabras, fueron salvos. Nosotros no matamos ningún cordero porque Yeshua es el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados para sacarnos de Egipto, obviamente espiritualmente, emocionalmente, de manera espiritual. Por ende, Yeshua es nuestro Cordero de Pesaj. Y si Yeshua es nuestro Cordero, espiritualmente, ¿qué es lo que dice Pablo? Es la circuncisión del corazón. Así como no es literal, o sea, no es literal que estamos saliendo de Egipto, porque nosotros no estamos saliendo de ningún Egipto literal, pues de igual forma la circuncisión literal no es para salvación, sino la circuncisión del corazón. ¿Eso se entendió? ¿Me expliqué bien? Dice, como ahora el Pesaj es espiritual, ¿saben? Yo cuando voy a celebrar la fiesta de la Pascua, de Pesaj, yo no tengo que matar un cordero, no tengo que ir a Jerusalén, no tengo que hacer unos sacrificios, no tengo que hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque Yeshua es el sacrificio perfecto. Por ende, como Yeshua es el sacrificio perfecto, yo puedo celebrar Pesaj por su muerte, aunque no tenga la circuncisión que me está diciendo Éxodo. ¿Qué dice Éxodo? Si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua, tiene que ser circuncidado. Pero esto era literalmente la Pascua de matar un cordero. El mandamiento no tiene aplicación literal porque todo lo que tiene que ver con los sacrificios apuntaba a un sacrificio perfecto. Y era el sacrificio de Yeshua. Y ellos, para celebrar la Pascua, Dios dijo, tienes que matar un cordero y tienes que ir a Jerusalén y presentarlo en el templo. Hoy día ni hay templo y Jerusalén es un desastre allá, que está una parte para los judíos y una parte para la otra gente. Por ende, dada toda esa explicación, este mandamiento tiene que ser elevado espiritualmente por Yeshua. Dice, como el Pesaj es espiritual, Yeshua es el Cordero, la circuncisión requerida para participar de este pacto ya no es la física en la carne del extranjero, sino del corazón. Por eso Pablo dice que no es necesaria para los gentiles. Ahora, los gentiles quieren dar un paso extra y participar de la tierra, que es el pacto literal de heredar una tierra, no de salvación, repito, la salvación es otra cosa. La salvación es, Yeshua vino, murió por nuestros pecados, nosotros creemos en Él, y el día que Él venga o que nosotros nos muramos, Él nos va a resucitar y tendremos vida eterna con Él. Pero, para participar de la herencia en la tierra, ciertamente, tiene que ser como Abraham. Aunque hayan pasado 20, 30 años de tu vida en la fe, pues ahí sí debería participar de esta circuncisión. Lo más importante aquí, mis hermanos, es que si tú estás conectado hoy, si tú estás aquí hoy, yo te quiero decir que tú estás entrando en la circuncisión del corazón. Porque la gente que tiene el corazón circuncidado creen en Dios, confían en su palabra, siguen al Señor, aunque en su cuerpo no tengan ninguna marca, obviamente hablando de hombre. Así que usted puede relajarse y estar tranquilo de que en su corazón usted está creyendo porque tu corazón ha sido circuncidado. Yo les estaba contando que los fariseos, mira lo que empezaron a hacer. Algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Ven? Esa enseñanza no está en la Biblia. Esa enseñanza no era dentro del mandamiento de Dios, sino que esta enseñanza era algo que ellos se inventaron allá, que querían molestar a los gentiles. Y dice, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña
y se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y con otros de ellos, los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Se formó un gran debate allí. Y fueron allá y le contaron sobre los gentiles, ¿verdad? Que se estaban convirtiendo. Y dice, vamos a ver aquí. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones, hermanos, vosotros saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. En otras palabras, Dios le entregó el Espíritu a los judíos y a los gentiles también. Y no hizo diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta palabra a mí me suena que no es tanto purificando, es más circuncidando por la fe, porque eso es lo que se está hablando aquí de la circuncisión. Posiblemente la traducción no es la más correcta, porque el contexto de todo me está hablando de la circuncisión, no de purificación necesariamente, aunque obviamente Dios purifica nuestro corazón también. Pero aquí está hablando de la circuncisión y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo ellos. Y entonces aquí tuvieron otra conversación ahí. En conclusión dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios con estas cosas. ¿Con qué cosas? Con lo que estamos hablando de la circuncisión. Sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la idolatría, que se aparten de la fornicación, que tiene que ver con todo lo que es el sexo desordenado, de ahogado y de sangre, que tiene que ver con los animales que mueren con sangre dentro y los animales impuros, y todo eso está involucrado acá. Y él dice, los gentiles que se convierten a Dios, no le estén hablando de la circuncisión, dejen eso, no los molesten con eso. Lo básico con lo que deben comenzar es con la idolatría, eliminar la idolatría, la fornicación, ¿verdad? Los deseos sexuales desordenados y con la comida de beber sangre y comer lo que no se tiene que comer. Y dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad a quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, cada día de reposo, cada Shabbat, los gentiles van a escuchar a Moisés. ¿Y qué es escuchar a Moisés? Pues lo que nosotros estamos haciendo, mis hermanos. Literalmente nosotros estamos escuchando a Moisés, que es leer Levítico, que es leer Éxodo, que es leer Génesis. Eso es estudiar la palabra de Dios, la ley de Moisés. Y dice que ellos hacían eso todos los Shabbat. Deuteronomio 10:16. Moisés dice, por eso circunciden sus corazones y ya no sean tercos. Circunciden sus corazones. Moisés mismo les dijo, antes de la circuncisión física, circunciden los corazones, no sean tercos, escuchen la voz de Dios, porque Jehová su Dios es el Dios de todos los dioses y Señor de todos los señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta soborno. Jehová defiende a los huérfanos y a las viudas y muestra su amor por los gentiles, proveyéndole alimento y ropa. No, esto está poderoso, mis hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros, que nacimos siendo gentiles, que por la gracia de Dios, de Yeshua y su sacrificio, entramos al pueblo de Israel. Nosotros somos parte de Israel ahora, por la fe en Yeshua. Y desde el desierto, ya Moisés estaba diciendo que circunciden los corazones, que es la circuncisión más importante. Es la circuncisión que nos lleva a obedecer a Dios. Explicación, es la transformación interior, es quitar el prepucio del corazón, la inclinación al mal y el egoísmo. Es la más importante para el Creador y es indispensable tanto para el nativo, para el judío, el israelita de sangre, como para el extranjero que desea seguir al Mesías. Es operada por el Mesías y no por manos humanas. Mis hermanos, esta es la promesa de Dios a nosotros. La promesa de Dios es, yo, el Señor, te voy a dar un corazón nuevo. Voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué es eso? Lo que estamos hablando, circuncisión. Quitar el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la promesa de Dios, mis hermanos. La promesa de Dios. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Y quitaré
el corazón de piedra. Nuevamente Jehová nos promete: les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. En otras palabras, guarden mis mandamientos y los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Mis hermanos, cada vez que yo subo mis videos a las redes sociales diciendo que tenemos que guardar la ley de Dios, la gente empieza a decir: y vas a circuncidar y nadie puede cumplir la ley, y que si eso es de los judíos. La gente que dice eso no tiene ni idea de lo que habla, porque no han estudiado la Torá, no han estudiado a Moisés, no saben nada de lo que están diciendo. Y es porque no se han tomado el tiempo de abrir su mente y su corazón y estudiar esto. Porque si lo estudian, se van a dar cuenta, como les decía, que Abraham estuvo 24 años sirviéndole a Dios sin la circuncisión. Y el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto sin la circuncisión. ¿Por qué? Porque entendieron que lo más importante era la circuncisión del corazón. Obviamente, si hay un hijo pequeño de a los 8 años, pues sí, eso es parte del pacto, eso no quedó abolido. Eso es parte del pacto y del mandamiento. Pero a los adultos, obviamente los varones, no se le exige como para salvación. En el caso de las mujeres, obviamente tiene que ver con la circuncisión del corazón, porque no tiene que ver con la parte física. Pero, alégrense, mis hermanos, porque nosotros hemos recibido la más importante, la circuncisión del corazón. Esa es la más importante. Colosenses 2:11. Además, en él fueron circuncidados. ¿En quién? En Cristo, en la fe. No por mano humana, sino la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Eso no tiene que ver con hombres, eso es para todo el mundo. Esta circuncisión la hace Yeshua, Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Nosotros, mis hermanos, estábamos muertos en pecado. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. En otras palabras, la ley nos dice que estamos pecando, y Yeshua no anuló la ley, anuló la deuda que teníamos. Nuestra deuda, la muerte era nuestra muerte, y Él cargó nuestra muerte. Él recibió el castigo que era para nosotros. Dice, Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y lamentablemente hay personas que dicen: viste, Cristo clavó la ley. No, Cristo no clavó la ley, Cristo clavó la deuda. Él llevó en su cuerpo la deuda. Desarmó a los poderes y a las autoridades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Y dice: así que nadie lo juzgue por lo que comen, beben o con respecto a las fiestas, a la luna nueva o sábado. ¿Qué significa que nadie lo juzgue? Cuando vamos al libro de los Hechos, ¿cuál era el juicio de los fariseos? Ustedes tienen que circuncidarse para poder ser salvos, y entonces después tú puedes guardar la fiesta, la Pascua, y puedes hacer todas esas cosas. No, negativo. Nosotros fuimos circuncidados por el poder de Cristo, por su muerte y su resurrección, y ahora podemos participar de estas cosas, y ellos no nos pueden juzgar. Los fariseos no pueden abrir su boca en condenación a nosotros. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Y dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Todas estas cosas, los alimentos que son bíblicos, las fiestas religiosas que es el Shabbat, el Pesach, todo eso, la luna nueva y los Shabbat, todo esto tiene sombras de bendición que dice que están por venir. Todo esto esconde bendiciones que van a venir, que la realidad está en Cristo. En otras palabras, esto está bien poderoso, hermano, yo me emociono. Pesach, la muerte de Yeshua. Panes sin levadura, la sepultura. Primicia, la resurrección. Todo tiene que ver con Cristo. Yom Teruah, el regreso de Yeshua. Yom Kippur, el día del juicio. La fiesta de tabernáculos, el milenio. Shemini Atzeret, cielo nuevo y tierra nueva, el octavo día. Todas estas fiestas apuntan a una realidad en Cristo. ¿Cómo no las vamos a celebrar? El que no celebra esta fiesta no tiene ni idea nada de Cristo, no sabe nada. Tienen a un Cristo romano que se llama Jesús y que nació el 25 de diciembre, que eso no es bíblico. Pero nosotros que estudiamos la Torah, que eso es lo que Dios me ha dado, el cargo que Dios me dio, enseñar estas verdades a ustedes. Mi hermano, todo esto es sombra, es una bendición guardar el Shabbat, es una bendición alimentarse correctamente, es una bendición todas estas cosas. Dice, no dejen que nadie les prive de esta realidad.
ninguno de esos otros que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Mis hermanos, hasta aquí voy a terminar porque de verdad que este tema me emociona muchísimo. Gracias por conectarse. Le pido a Dios que todo lo que yo haya hablado, que Dios les permita a ustedes discernir y entender toda esta palabra. Porque yo les soy honesto, yo llevo 15 años en el camino de Dios y yo aprendí esto apenas hace unos 2, 3, 4 años atrás. Yo aprendí todas estas cosas. O sea, Dios constantemente nos va enseñando y nos va llevando a un crecimiento espiritual, a un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Así que aunque yo sé que quizás de aquí yo hablé unos temas bastante profundos, usted obviamente lo que recibió en su corazón, guárdelo y puede ver después los videos y repasarlos, porque ciertamente lo más importante de todo esto es que la circuncisión del corazón es despojarse del cuerpo pecaminoso. En otras palabras, va a matar al viejo hombre, que es lo que yo vengo hablando, sacar el Egipto del corazón. Es el mismo mensaje. Sacar a Egipto del corazón. Es el mismo mensaje. Eso fue lo que hizo Yeshua cuando murió en la cruz. Pagó nuestra deuda y ahora Él está sacando todos los días, sacando de nosotros toda esa maldad.